Muy buenas noches, queridas maestras y maestros de Colombia, a toda la comunidad educativa que se une a este Facebook Live de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y sus sindicatos filiales que lo retransmiten por las páginas de las redes sociales. Gracias por conectarse a este espacio institucional Hablemos. Y pues el día de hoy les prometimos que íbamos a tener a un invitado que de verdad para nosotros es un honor tenerlo, y es justamente Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, quien es delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia. Monseñor, muchísimas gracias por sacar de su tiempo y por acompañarnos en este Facebook Live la noche de hoy. Muchas gracias, Viviana. Saludo a todos los que siguen las redes, a todos los maestros y maestras de FECODE. Un saludo lleno de afecto. Monseñor, gracias, iniciamos con la pregunta pues, que nos han hecho la mayoría de los maestros a través de las redes sociales, y es ese llamado que ha hecho la Iglesia Católica para que se garanticen unas elecciones pacíficas. Digamos que se han dado demasiadas versiones de pronto una campaña un poco tóxica porque pues, ha transgredido las fronteras del respeto a través de las redes sociales. ¿Cuál es ese mensaje que la Iglesia Católica envía? A ver, para nosotros estas elecciones son muy importantes. Estamos viendo y valorando muy positivamente todo lo que ha sido el proceso. Vemos que la primera ronda presidencial transcurrió en paz en la mayor parte del país, que los resultados fueron aceptados, que la maquinaria electoral, el sistema como tal, mostró ser robusto, ser capaz de transmitir los datos de manera adecuada y en tiempo oportuno, y por lo tanto hemos logrado entonces crear un margen, digamos, un ambiente de una cierta confianza que se va recuperando en torno al sistema electoral. Pero a esto le faltan unos componentes, evidentemente, y uno de ellos es el compromiso de toda la ciudadanía para lograr que la campaña transcurra de la manera mucho más centrada posible en lo que son los programas, en lo que son las apuestas, en lo que son los grandes ideales que persigue cada una de las campañas. Y allí, digamos, tenemos que insistir en la necesidad de avanzar en profundizar cada uno de los temas que las campañas proponen, los mecanismos con los cuales los van a llevar a la práctica, la forma como lo van a realizar, y todavía hay tiempo, estamos a 3 días, pero son unos días que pueden ser muy útiles para tener más información y tener más capacidad de profundizar en lo que son las apuestas que se presentan hoy al país. Monseñor, usted a través de los medios de comunicación y de las herramientas pues, que están disponibles, también ha expresado su preocupación justamente porque algunos candidatos y sobre todo los seguidores de estos dos candidatos que van a esa contienda electoral el próximo domingo, pues hablan de desconocimiento de resultados de manera anticipada. Hoy justamente también se dio por parte de la Policía Nacional se arrestaron a muchachos de las primeras líneas en Cali y también en Bucaramanga. Lo que ha dicho el director de la Policía Nacional es que es justamente para evitar que hayan movilizaciones el domingo, que haya una nueva ola de violencia. ¿Cuáles son las preocupaciones de la Iglesia en torno a este proceso electoral? Nosotros hemos visto unos desafíos muy grandes que los colocamos en el Pacto para la No Violencia en la Campaña Política, un pacto que impulsamos junto con el Consejo Nacional de Paz y con otras organizaciones. Allí consignábamos como primer desafío los lenguajes, las narrativas de odio. Es decir, nos parece que el tema electoral en Colombia ha cambiado la forma de expresarse. Tenemos una incidencia mayor de las redes sociales, lo cual es positivo, una capacidad mayor de movilización de la población a través de estas redes, pero eso tiene una necesidad de control social sobre los lenguajes de odio, las estigmatizaciones, las falsas noticias. Todo eso nos parece que es un desafío muy grande, un bloque de desafío que tiene que ir ahí como con una cultura de crear miedo, sembrar terror, pánico, de hacer ejercicios que simplemente buscan descalificar a los demás, pero que no buscan
realmente crear una verdadera controversia sobre la base de ideas y propuestas. Y una segunda cosa que nos ha parecido como una urgencia del momento tiene que ver con todo lo que significa las amenazas electorales en presiones directas a las personas, agresiones, coacción al derecho a la libertad de participación, de expresión. Y eso lo hemos identificado en un grupo, por lo menos de unos 370 municipios donde hay riesgos electorales muy vinculados con la presencia de actores ilegales. Entonces, todas esas cosas crean un clima de incertidumbre. Nosotros esperamos que el domingo las elecciones transcurran como la primera ronda, que los resultados se den a conocer rápidamente, que el sistema de transmisión de datos funcione. La vez pasada funcionó el sistema de transmisión de datos y que ese sistema de transmisión de datos le permita a toda la población colombiana tener una información oportuna. Esa misma noche tenemos un preconteo. Sabemos que el preconteo no da cifra definitiva, pero que sea ajustado de manera muy rigurosa a la realidad. Vendrán unos días posteriores en los cuales se haga ya el escrutinio como tal y ahí tendremos ya las cifras finales, que son las con las que va a actuar la registraduría, etcétera. Pero en principio esa primera fase, ese primer resultado, nos parece que es de una enorme importancia porque también puede demostrarnos a nosotros las diferencias que hay en las regiones, etcétera, y los niveles de aceptación que tengan cada uno de los candidatos. Monseñor, otra de las grandes preocupaciones que ha expresado la ciudadanía y académicos a lo largo de estos 7 meses de campaña electoral es la ausencia de debates, la ausencia de ideas, la ausencia de argumentos. Digamos que una campaña basada en las redes sociales, que por supuesto, pues digamos que llegan a ciertas poblaciones que antes de pronto no llegaban, pero también la ausencia de argumentos. El Tribunal Superior de Bogotá ha dicho el día de hoy que los candidatos a la presidencia, Gustavo Petro por el Pacto Histórico y Rodolfo Hernández por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, deben asumir también sus deberes, porque no son, digamos, no se representan a ellos mismos, sino a un colectivo, y que deben no solo dejar sus ideas en la web, sino deben exponerlas, y digamos que con mayor detalle y mayor claridad decir cuál es la propuesta que tienen para dirigir esta nación. ¿Está usted de acuerdo con esta decisión que ha tomado el tribunal? ¿Cómo ven ustedes este fallo? Nosotros no conocemos el fallo en realidad y pues, hemos visto las noticias que salen en los medios y nosotros, digamos, vemos que allí se ve un elemento bastante técnico de la manera como el tribunal entiende que debe ser el ejercicio de la democracia. Nosotros, digamos, tenemos sobre todo unos principios que tienen que ver con la transparencia, tienen que ver con la comunicación clara, asertiva hacia la población, que tienen que ver también con el mostrar claramente aquellas políticas, aquellas decisiones que van a afectar, sea positivamente o sea negativamente a la población en el futuro, y eso nos parece que es lo más importante. Ahora, el mecanismo, en este caso estamos hablando del mecanismo, de las redes, ciertamente es un mecanismo que no permite profundizar por su carácter, porque es un mecanismo que está basado en expresiones muy cortas, en prácticamente casi que en eslogans, en expresiones muy contundentes, pero que no permiten conocer el detalle de cómo se van a hallar a la práctica determinadas medidas. Y entonces puede ser que se hable de temas muy cruciales relacionados, por ejemplo, con la pobreza, pero luego se requerirá un análisis ya más detenido de cuáles son las medidas que se van a tomar, de dónde van a provenir los recursos, cuáles van a ser los sectores priorizados, todo eso. Y eso en las redes no se va a plasmar fácilmente. Entonces, de la medida que se obtengan formas de expresión y de exposición de los programas mucho más comprensivas, mucho más amplias, mucho más profundas, pues la población va a tener muchas más posibilidades de votar de manera informada, de manera consciente, de manera responsable. Aquí el principio que nos guía es ese. Buscamos que haya una votación informada,
porque está de por medio el bien de la nación y esa información debe ser la más amplia posible en cuanto a las implicaciones, los mecanismos, insisto, las poblaciones priorizadas, la forma como se van a desarrollar las políticas. Y en ese sentido, pues, pienso que las distintas opciones que se coloquen sobre la mesa son válidas y nosotros respetamos la decisión que haya tomado el tribunal y entendemos que el tribunal tendrá mecanismos y razones, justificaciones de fondo para tomar esta medida. Todo lo que venga en beneficio de la población colombiana y su capacidad de votar es bienvenido. Monseñor, ¿cuáles son esos pilares en los que debería fundamentarse la democracia colombiana? ¿Cuáles son de pronto para ustedes y sobre todo para usted, un hombre que ha recorrido el territorio, que conoce las necesidades de las comunidades afrocolombianas, campesinas, de pronto de esos líderes sociales que aún siguen viviendo y que sobreviven pero amenazados? ¿Cuáles son esos pilares que ustedes ven y que deberían ser los derroteros de ese nuevo presidente que llegue a ocupar la Casa de Nariño? A ver, hay unos pilares que son muy importantes. El primero tiene que ver con la participación ciudadana, es decir, garantizar y profundizar la participación efectiva de la ciudadanía. Colombia tiene muchos mecanismos de participación, así en la Constitución como en leyes que han venido posteriormente, se han creado numerosos mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, no todos ellos funcionan y no todos son eficientes. Entonces, un pilar es fortalecer realmente la conexión entre la ciudadanía y las autoridades. Lo que hemos visto el año pasado, etcétera, durante los momentos de explosión social, ha sido que hay como una desconexión, que el Estado va por un lado, la comunidad va por otro lado, la gente no se siente representada, y ese es un segundo pilar, el tema de la representación, la representatividad. Entonces, la democracia tiene que tener la capacidad de garantizar que quienes están en las instancias de toma de poder realmente representan y por eso están en contacto con, por eso están en diálogo permanente. Y ese es un tercer elemento, lo que Papa Francisco llama el diálogo social. Es el diálogo que es capaz de escucha, pero es capaz de entrar en la profundidad de cuáles son las grandes necesidades de la sociedad. Luego tenemos otro pilar que es la transparencia, una sociedad que sea capaz de rendir cuentas, que sea capaz de asumir las dificultades que haya, las limitaciones, etcétera, y que pueda colocar claramente delante de la mesa, pues, cuáles son las alternativas frente a veces a fondos, recursos que no llegan a su destino. Entonces, es una sociedad que tiene que ser transparente, tiene que tener mecanismos de lucha contra la corrupción muy definidos. Y luego yo diría un último que es, o dos últimos, el uno es desarrollo equitativo y el otro es conservación del medio ambiente. Colombia tiene un desafío muy grande con lo ambiental. Colombia tiene que asumirlo. Ese será también un tema para nuestra democracia en el futuro. Monseñor, otro de los temas fundamentales para los maestros y las maestras que hasta ahora de la noche están conectados es, por supuesto, que se desescale esa violencia antisindical que ha crecido lastimosamente, sobre todo durante el periodo del presidente Iván Duque. Digamos, eso se ve representado en cifras de maestros amenazados, de maestros estigmatizados, pero además también y lastimosamente en cifras de maestros asesinados. ¿Cómo deberá enfrentar y cuáles son esos desafíos en torno a la implementación del acuerdo de paz y a ese desescalamiento del conflicto armado que deberá liderar quien ocupe el puesto, pues, que dejará el presidente Iván Duque? Hay una preocupación grande, digamos, en la comunidad internacional muy conocida, que tiene que ver con la protección de líderes sociales, ambientales en Colombia. Esa es digamos, un desafío muy grande porque vivimos todavía numerosos conflictos. La Cruz Roja nos decía, no hay un conflicto armado, hay 6 conflictos por lo menos en marcha en el país. Sí tenemos numerosos actores armados que centran sus acciones muchas veces en torno a líderes, a personas con liderazgo social, hombres y mujeres.
Y esos liderazgos que resultan amenazados, que resultan muchas veces muy duramente golpeados, requieren protección. Entonces, la democracia, digamos así, tiene como un fundamento el hecho de que el Estado no es solamente los entes de gobierno a un cierto nivel, sino que el Estado se refleje, penetre, haga presencia a través de las organizaciones sociales, a través de los movimientos, de las organizaciones que en el territorio están buscando temas que tienen que ver con la vida, con la protección de la naturaleza, que tienen que ver con la vivienda, con la salud, etc. Entonces, esa presencia dinámica del maestro, de la maestra, del líder social, de la dinámica de una persona que esté permanentemente pensando en función del bien de la comunidad, tiene que ser tan protegida por el Estado como un actor estatal que cumple una labor importante, porque eso es lo que nos convierte en un Estado democrático. En este caso, digamos, para Colombia, este es un desafío, eso está muy de la mano con la implementación de los acuerdos de paz, como tú has dicho, Viviana. Y está muy de la mano con un capítulo específico que es el que tiene que ver con protección a todos los liderazgos sociales. Creo que allí hay unas tareas pendientes, se ha avanzado, se han hecho cosas, ha habido logros, indudablemente que se han aclarado cosas, en fin, pero nos quedan todavía unas tareas, y unas tareas que tienen que ver, del fondo, tienen que ver con la forma como el Estado va realmente a arropar, a cobijar los grandes liderazgos en las regiones, en los territorios, etc. Hay muchos mecanismos, hay muchas formas digamos, de hacerlo y técnicamente, digamos, yo reconozco que no es fácil, que estamos hablando de un territorio enorme, con una población muy grande, que estamos hablando de un número de líderes y lideresas también muy extenso, pero el proceso ha ido mostrando la necesidad de profundizar en esto, que es una de las partes que le dan vida a la paz. La paz adquiere vida en la medida en que hay protección para quienes trabajan por las comunidades. Monseñor, usted también ha dicho que las instituciones del Estado deben prevalecer por encima de las críticas que se le hagan a quienes las dirigen. En este caso especial al registrador Alexander Vega, quien pues digamos ha venido siendo cuestionado por algunos sectores políticos del país, especialmente por los sectores de oposición, y esto justamente tras las elecciones legislativas del 13 de marzo, donde los resultados de ese preconteo pues no coincidieron con el que después se dio en el escrutinio. Sin embargo, usted también ha dicho, en estas elecciones pues es mucho más fácil, digamos, porque se conocen, son dos candidatos, digamos que los mismos tarjetones son mucho más fáciles de contabilizar y pues digamos que el margen de error debe ser mínimo, tal y como se dio de pronto en la primera vuelta presidencial. ¿Qué decirles a esos ciudadanos que de pronto hoy están viendo con un poco de desconfianza, y diría yo con demasiada desconfianza, a las instituciones y a quienes están detrás de estas instituciones dirigiéndolas? ¿Temen ustedes de pronto por un nuevo estallido social, porque de pronto se dé una nueva ola de violencia si alguno de estos dos sectores que están en competencia, que son también tan distintos, pudieran desconocer estos resultados? A ver, primero que todo, sí hay como una crisis de confianza y credibilidad en las instituciones. Y eso hay que reconocer que en el mundo joven, por ejemplo, tiene mucha fuerza. El sentir que las instituciones no están respondiendo a la dinámica propia de la sociedad y que faltan como conectores. Eso es muy importante. Pero por otra parte, yo estoy convencido de que el sistema electoral es un sistema robusto, que es un sistema capaz de corregirse. Sí, cuando aparecen problemas, el sistema tiene capacidad de establecer correctivos. Es un sistema que tiene muchos logros. Y más allá de las personas, de los seres humanos que componemos a las instituciones, pues lo que importa es que tengamos unas instituciones con la solidez de vida. Yo creo que en el sistema, digamos, electoral colombiano hay fortalezas. Hay cosas que, digamos, se quisieran y se han propuesto y dan mucha más seguridad, vedurías, etcétera, mecanismos internacionales, todo eso.
y que pueden ayudar a dar como mucha más certeza. Pero en principio creo que lo que esperamos es que este domingo próximo el sistema funcione de manera adecuada, nos dé unos resultados que sean creíbles, que la transmisión de datos se haga de manera muy ágil. Son solamente 2 opciones. Las elecciones anteriores eran 8 opciones, esta vez son 2 opciones. Es mucho más fácil de transmitir esos datos y esperamos pues que no se presenten en eso dificultades. Lo que queremos también invitar es a que como ciudadanía pensemos en que vamos a aceptar el resultado, claro, el resultado objetivo, no una cosa falsa, pero el resultado objetivo hay que aceptarlo, que esa es la democracia. La democracia es que se colocan unas propuestas y aquella propuesta que es la más sólida y que a juicio de la ciudadanía es la que le convence más, esa es la que sale elegida. Y democracia también es aprender esa dinámica de, bueno, hay que ajustarse a lo que son los resultados electorales. Eso es un proceso de crecimiento de una democracia como la nuestra. Yo sé que a veces, y es normal en toda parte del mundo, se presentan tensiones. Estados Unidos lo ha vivido, en Europa lo han vivido en distintos países. Momentos hasta en la misma Alemania tuvo ahí unas situaciones de incertidumbre en las últimas elecciones complejas. Bueno, eso hace parte de la dinámica histórica que puede pasar, pero la ciudadanía finalmente tiene que mantener su carácter de ciudadanía, ¿sí? Tiene que mantener su carácter de compromiso con la democracia y ser capaz de ayudar en la búsqueda de que se consolide un proceso democrático, y esa cultura democrática es la que nos va a permitir salir adelante cualquiera sea las circunstancias. En frases de varios expertos, analistas políticos, escritores, Colombia se ha sumergido en un baño de sangre, y esto por cuenta del asesinato de los líderes y los defensores de derechos humanos, más de 1.500 desde la firma del acuerdo de paz, y digamos la impunidad que ronda en estos casos. Monseñor, hay aún colombianos que, como usted bien lo decía, han perdido su esperanza en las instituciones, hay una confianza que está quebrada en esas instituciones. Sin embargo, digamos que ir a votar hace parte de esos pequeños gestos y de esa democracia que estamos intentando de pronto construir en un país como Colombia. ¿Qué decirle a esos ciudadanos que no creen en el voto, que creen que ir a votar, digamos, no es importante, que creen que es un acto de rebeldía no acercarse a las urnas y pues dejan que decidan por ellos? Sí, indudablemente existe digamos, esa situación en la que hay gente que dice, bueno, mi manera de demostrar mi inconformidad, mi manera de expresar un cierto rechazo, como una ira que tenemos, o una frustración que se vive por la falta de conexión entre las instituciones y la sociedad colombiana, es abstenerse de votar. Perdón, escúcheme. Y se pierde como la capacidad de hacer una reflexión a fondo sobre lo que significa un vacío de ciudadanía. Autoexcluirse no es salida para los problemas que tenemos, no es una alternativa. Más bien, la participación dinámica es la que muestra cómo la ciudadanía tiene capacidad de expresarse y de compromiso, y eso obliga mucho más a quienes están en los entes de poder. Yo creo que por hoy Colombia enfrenta un desafío muy grande. Tuvimos una primera ronda con muchas más opciones, ahora tenemos 2 opciones. Hay que calibrar muy bien nuestra capacidad ciudadana y sobre todo darnos cuenta que el tránsito de una sociedad no organizada, de una sociedad anárquica, cada vez más violenta, cada vez más sumergida en una serie de incertidumbres, hacia una sociedad mucho más organizada, mucho más estructurada, con más capacidad institucional. Eso nos sirve a todos y a todas. Es decir, ahí es donde vamos a encontrar posibilidades también de realizar nuestras aspiraciones, expectativas. Me parece que ahí
podemos contribuir mucho, pero el voto es una parte de eso. No es lo único en la vida ciudadana, no es la única expresión de ciudadanía, no es que uno se hace ciudadano a través del voto. La ciudadanía es mucho más compleja que el voto, va mucho más allá que el voto. La ciudadanía tiene mucho que ver más con un compromiso, con un proyecto de nación de forma estable, y tiene que ver mucho más con una visión del tipo de sociedad que queremos construir. Pero el voto, indudablemente, no hay que reconocer su peso. El peso del voto, el peso específico, digamos así, del voto en una democracia es muy considerable. Y es una forma como la ciudadanía se expresa y hace conocer sus aspiraciones, etc. Y eso de ahí que sigue el compromiso permanente de acompañamiento, seguimiento, ejercicio de otras formas de participación, etcétera, porque no, insisto, la participación no se agota y la democracia no se agota en el voto. Es un momento muy importante, tiene un peso muy importante para hacer democracia, pero tiene que ir acompañado de otras prácticas mucho más estables que como ciudadanía elaboremos para hacer sentir nuestra voz y para aportarle a la construcción del país. Monseñor, para finalizar la última pregunta y es, pues para los que creemos en la Iglesia Católica, para los que creemos en la Virgen y en nuestro Señor Jesucristo, digamos que hemos encontrado pues reflexiones importantes a lo largo de nuestra vida y sobre todo a lo largo del acompañamiento también de nuestras familias, porque seguramente venimos de familias católicas, acerca de la bondad, de otros valores que son indispensables y también de ser generosos. ¿Cómo podría usted de pronto enviarle un mensaje a esa familia católica, a esos maestros, por supuesto respetando las diferentes identidades religiosas, pero a esos maestros que se ven también llamados por esa misma unidad y por ese llamado a la bondad, a la generosidad, y cómo salir a pensar y salir a votar sin pensar en nuestros privilegios, sin pensar en que nosotros digamos que tenemos una vida establecida, mal que bien, en una ciudad eh, y que pues hay otros ciudadanos que están viviendo unas condiciones totalmente distintas? ¿Qué decirle a esos ciudadanos que aún no han decantado su voto, pero que no saben por dónde irse a la hora de escoger? A ver, yo comenzaría con algo que tú dijiste, es la vida de la fe, la espiritualidad o las espiritualidades, si queremos ampliarlo más. La vida de la persona creyente y el contenido de eso. Yo hoy tuve la oportunidad de estar en un centro de reclusión transitoria de menores acá en Bogotá y me impresionó la calidad de los maestros, de los educadores, de los que acompañan a esos jóvenes y la participación de ellos en una celebración muy linda que tuvimos hoy por la mañana. Escuchar a los jóvenes, ver una obra inmensa que hicieron allá y que les representa a ellos muchísimo, eso me llamó mucho la atención. Entonces, cuando hablamos de democracia, nosotros tenemos que entender que la vida de la fe también nos hace ciudadanos, no solamente del reino de los cielos, pero que somos ciudadanos acá, somos responsables de esta sociedad. Tenemos que trabajar de manera responsable, ejercer de manera responsable esa capacidad que tenemos, que Dios nos ha dado, de elegir, de optar, de crear alternativas. Y yo les invitaría a que bajo esa luz, pensando como bajo esa óptica, nos preguntemos nosotros mismos, bueno, Dios, ¿qué quiere de esta sociedad? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Cómo podemos empujar un proyecto mucho más humano, un proyecto de humanización de esta sociedad, que nos traiga más paz, más equidad? Un drama, indudablemente, una vergüenza, un escándalo a esta sociedad, la inequidad tan terrible que vivimos, estas desigualdades. Entonces todo eso nos tiene que llevar a pensarnos como ciudadanos y ciudadanas en esta sociedad. Y tenemos que desde ahí que proyectarnos. Y yo diría, a veces no tenemos como totalmente definido si va a tomar o el candidato, aquel otro, esta opción, aquella otra. Eso hace parte de la libertad humana. Pero lo que la fe te dice, la fe no te va a decir exactamente por qué tienes que votar. Lo que la fe te dice es, debes actuar de manera responsable.
en este momento debe actuar pensando en el bien común. Esa es la palabra que usa la Iglesia, el bien común. ¿Qué es el bien común? Pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Menos humanas, la ignorancia, la pobreza extrema, la violencia, el desprecio por los demás, a condiciones más humanas. Una sociedad mucho más organizada, una democracia más fuerte, una sociedad más capaz de responder al desarrollo humano integral de todos sus habitantes, una sociedad con mucha más capacidad de mostrar alternativas frente a toda la población. Para lograrlo, tenemos que participar. Y ese es el llamado. La vida de la fe se expresa también de manera pública en la política y una parte de esa expresión es el voto. Entonces yo les invitaría a que nos animemos, tomemos decisiones y pensemos que es este momento que la historia nos necesita. Somos responsables de este momento de la historia, un momento crucial. Pues actuemos responsablemente frente a él. Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, infinitas gracias por su tiempo. Lo despedimos porque sabemos que tiene compromisos que asumir. Muchas gracias por habernos acompañado en este Facebook Live. Gracias por su claridad y también por sus palabras que lo reconfortan y que nos reconfortan y nos llenan también de esperanza, pero también nos motivan. Y esa es la invitación que les hacemos desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Los maestros hacen las veces de Estado en estos lugares recónditos donde no llega de manera integral el Estado. Entonces la invitación para que de manera masiva vivamos la fiesta de las elecciones. Este domingo salgamos de manera masiva a votar, a ejercer nuestro derecho el sufragio, y pues para que pensemos, y tal vez yo sé que suena clichésudo, pero para que nos pongamos en los zapatos de los otros, para que pensemos en esos otros, en las necesidades que están pasando esos hermanos colombianos, esos hermanos que seguramente estas elecciones, si bien no les van a solucionar de manera inmediata las necesidades que tienen, sí les van a dar otra oportunidad y de pronto se va a construir un mejor futuro. Entonces la invitación a que voten a conciencia, a que vivan esta fiesta de la democracia, y a esos maestros que se encuentran en estos municipios de alto riesgo, estos más de 290 municipios que ha dicho la Defensoría del Pueblo, también la invitación para que en medio de las dificultades pues puedan salir a ejercer su derecho al voto. Ojalá que no sean los violentos los que frenen la participación ciudadana, y al gobierno nacional, como siempre, pedirle desde la Federación que se garanticen unas elecciones pacíficas, que se garantice que todos los colombianos y todas las colombianas puedan salir a ejercer su derecho al voto, a que no dejemos que se nos haga tarde, que llovió, y que sean las excusas las que marquen el futuro inmediato de Colombia. Son muchas cosas las que están en juego, así que con este mensaje los despedimos. La invitación también para que roten este Facebook Live a través de sus redes sociales, a través de sus cuentas de WhatsApp. Es un mensaje positivo para los colombianos, pero sobre todo esperanzador, de un hombre como el Monseñor Héctor Fabio Henao, tan conocido, y de verdad a quien le agradecemos por todo el trabajo que ha hecho Monseñor a lo largo de su carrera en beneficio de las comunidades más vulnerables. Y ojalá que el día lunes estemos contando pues una historia pacífica, donde unas elecciones transiten en total tranquilidad y donde como sociedad, como usted nos lo ha mencionado, podamos crecer y podamos construir y consolidar las bases de una democracia pues digna para un pueblo que lo necesita. Monseñor, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche y que el Señor bendiga a todos y a todas. Amén, Monseñor, muchísimas gracias. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego.